Y nuevamente está en estudios el director de Opinión Pública de Equipos Mori, el sociólogo Ignacio Suaznavar. Abordábamos antes una evaluación de la gestión del presidente Mujica y ahora nos detenemos en una encuesta que se hizo para conocer cuáles son las principales preocupaciones o los principales problemas que preocupan a los uruguayos, Ignacio. Exactamente, vamos a hablar de eso y vamos a hablar particularmente de un capítulo de percepciones sobre la economía. Como bien sabemos, año electoral. Y este es un año en el cual, este es un contexto en el cual los principales partidos políticos, candidatos, van a querer sintonizar con las preocupaciones de los uruguayos para intentar proponer las soluciones. Entonces, claro, de alguna manera las cosas que representan preocupaciones para los uruguayos van a ser parte, ya lo son, del menú de la agenda política en los próximos meses. Estos datos que vamos a ver ahora provienen de la misma encuesta que comentábamos en el primer bloque del informativo, de Subrayado, cuyas características técnicas, repito, están en la página web de Equipos, www.equipos.com.uy. Ahí están la fecha de campo, la metodología, las preguntas que se utilizaron. Por si alguno quiere profundizar más, ahí están todos los detalles de la investigación. Ante la pregunta de cuál es el principal problema del país, a su juicio, los uruguayos hoy, en julio, respondieron esto. Un 36% responde que el principal problema del país es la inseguridad o la delincuencia. Acá, esta es una pregunta abierta, nosotros no sugerimos la categoría de respuesta, y acá están las etiquetas resumidas. Inseguridad o delincuencia, el 36%. En un segundo escalón hay una preocupación por el desempleo, en 14%, o la educación, con 13%. Luego aparece la situación económica, con 7%, la droga, con 5%, los bajos salarios, 4%, o la inflación, el 3%. Hay otras que tienen menor nivel de menciones, que no aparecen en la gráfica por razones de espacio. Hay alguna gente que no sabe, por eso esto no suma 100, porque hay respuestas que faltan, pero todas son menores o es el no sabe, no contesta. Hay una segunda aclaración. Aquí le estamos pidiendo a los uruguayos, estamos presentando la primera respuesta. Esto no quiere decir que los uruguayos preocupados por la inflación, por ejemplo, sean el 3%. No, pueden ser más. Acá le estamos preguntando cuál es el principal. De hecho, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, la segunda respuesta, aparecen otros temas en el menú o algunos crecen. Por ejemplo, el tema educación, si consideramos primera y segunda respuesta, aparece por encima del desempleo. Bien. Pero este es gruesamente el menú, ya conocido. Inseguridad en primer lugar, el tema educación, que es bastante notorio, el tema desempleo, que puede llamar la atención, dado que estamos en un momento históricamente bajo de desempleo, pero también estamos, ahora lo vamos a ver, un momento históricamente bajo de percepción de desempleo. Y aparece el tema económico, que era un tema que no estaba como tan presente en campaña, pero si uno suma la situación económica con 7%, más los bajos salarios 4%, más la inflación 3%, tenemos un 14%, que llega a estar al nivel del desempleo de la educación. Si adicionalmente uno supone que el desempleo también es un tema económico, esto empieza a ser una dimensión que no está afuera de la agenda de preocupaciones de los uruguayos, más allá de que estamos en un momento de percepción económica positiva, como vamos a ver más adelante. Entonces, yo les contaba que este menú es estable. En la diapositiva siguiente vamos a ver un poco que efectivamente desde el año 2009 en adelante la inseguridad ha sido el principal tema mencionado en estas respuestas. El desempleo ha sido el segundo, pero vean que cayendo fuertemente. De hecho, en los últimos 15 años antes de 2009 el desempleo era la principal preocupación. Claro, estaba por encima de la inseguridad. Muy por encima. Y el principal con mucha diferencia. En la medida que el desempleo empieza a bajar fuertemente, la preocupación por el desempleo también. Y hemos llegado a una especie de meseta en un piso histórico de preocupación por el desempleo que coincide con un piso histórico de desempleo en nuestro país. El tercero, que es el de la educación, estaba en niveles muy bajos en 2007-2009 y ahora empieza a crecer y está en 2, estamos al revés del desempleo, está en un momento creciente. Y la situación económica en un momento oscilante, pero siempre ahí como una latencia, una presencia estructural. Entonces, el menú ha cambiado respecto al quinquenio anterior, pero es bastante parecido al que teníamos en el año 2009, que era el momento de la elección, por más que claramente el desempleo está más bajo que en términos de preocupación que en 2009 y que la educación está más alto que en aquel contexto electoral. Pero bueno, hablando de temas económicos, ¿cómo es hoy la percepción de los uruguayos sobre la economía? Equipos Mori, junto con la Universidad Católica, vienen desarrollando desde el año 2007 un índice de confianza del consumidor, que resume un conjunto de percepciones económicas de los uruguayos sobre el país, sobre su propio bolsillo, su familia, retrospectivas, cómo estamos respecto al pasado, prospectivas, cómo cree que vamos a estar en el futuro, de predisposición a compra de bienes, y todo eso se resume en un número índice, que como vemos en la diapositiva siguiente, en el mes de
junio de 2014 es de 55 puntos y en el promedio de todo el año 2014 es de 55 puntos, es muy estable. Y en el promedio de los últimos años es un índice que ha estado muy estable. Salvo un pico eufórico del 2010, cambio de gobierno, etc. La percepción, las los percepciones últimos sobre la 7 economía años son en los últimos esos, 7 años han estado fuertemente estables en este entorno de 55 puntos y reitero, la medición de junio también es 55 puntos. Y estos son niveles muy altos de percepción o de confianza o de optimismo económico en perspectiva comparada. De hecho, nosotros no tenemos este índice medido más atrás de 2007 como índice, pero sí tenemos algunas variables. Por ejemplo, una pregunta muy clásica, ¿cómo percibe usted la situación económica del país? Diría que es muy buena, buena, más o menos, mala o muy mala. Y como vamos a ver en el gráfico siguiente, acá tenemos una serie de datos que va desde el año 92, una serie realmente muy larga de datos, donde vemos que en realidad, en estos últimos 5 años, desde el 2010 en adelante, la proporción de uruguayos que dicen la economía del país la califico como buena o muy buena, es de entre 35 y 40 puntos. 39 en 2010, en 2009 y 2010, perdón, 2010 y 2011, y más cerca de 37 y 36 en los últimos años, 36 en lo que va de promedio del 2014. Pero este contexto de optimismo económico es muy superior al que veíamos en los últimos 15 años anteriores. Incluso en algunos momentos donde la economía, en términos de indicadores objetivos, funcionaba bien, la gente no necesariamente percibía que la economía funcionaba bien, como por ejemplo la década de los 90. Y ahora estamos en un momento donde las percepciones, sin ser mayoritariamente positivas, pero son mucho más positivas que en otros contextos, incluso en el promedio de 2014 un poquito más positivas de lo que eran en el promedio de 2009. ¿Esto tiene alguna lectura electoral o alguna consecuencia electoral? Bueno, sí y no. Sí, en el sentido de que la literatura internacional sobre estos temas muestran que cuando la gente siente que la economía va bien, eso tiende a favorecer a la reelección o a la continuidad de los gobiernos. Y esto es bastante claro que acá estamos en un momento particularmente sostenido de optimismo económico. Pero a esto hay que establecer dos matices importantes. Uno es que a la hora de trasladar los juicios económicos al voto, la gente no solo considera la evaluación actual, sino también la tendencia. Y si nosotros miramos, por más que es una tendencia moderada, en los últimos años también los veíamos en el índice de confianza, la tendencia es más bien de caída. Si en estos meses que quedan de acá a la elección, la confianza económica, por más que fuera alta, mantuviera o acelerara una tendencia a caída, entonces el juicio podría cambiar. Y en segundo lugar hay que decir, es medio obvio quizá, pero es importante, que por más que la economía influya en el voto, no necesariamente es el único factor que los electores toman en cuenta. Hace una especie de balance con la marcha de otros temas, la inseguridad, la educación, los temas que vimos al principio. En todo caso, un tema para discutir con Clinton. Un tema para discutir con cuando Clinton señalaba adelante, sí. Cómo definía la economía las elecciones. Ignacio Swaznavar, muchísimas gracias por todo este aporte. Un placer.